Tenga un bendito amanecer, un buen día, amados hermanos en el Señor Jesús, misericordioso, compasivo. Buen día, querida comunidad parroquial, queridos feligreses, buenos días, queridas personas que escuchan este mensaje de la lección divina. Buen día, estamos en el día martes 15, en la semana 11ª del tiempo ordinario. La antífona de entrada nos invita a tener esas palabras del profeta Isaías en el capítulo 53, verso 4. El Señor ha cargado nuestros sufrimientos, ha soportado nuestros dolores. Vamos a invocar y preparémonos para poder iniciar esta reflexión, ¿ya? Una reflexión que nos invita hoy el Señor. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende el fuego de tu amor, envía tu Santo Espíritu, renovar la faz de la tierra. Envía ahora tu Espíritu Santo sobre nosotros. Él nos dé un corazón oyente. Nos permita encontrarnos en la santa palabra. Engendre tu verbo en nosotros. El Espíritu Santo levante el velo de nuestros ojos, nos conduzca a la verdad plena y nos dé inteligencia y perseverancia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, sea Él bendito y alabado. Amén. Queridos hermanos, vamos a pidiéndole siempre al Espíritu Santo y digamos siempre: líbranos, Señor, del amor calculador e interesado, para que seamos capaces de entregarnos totalmente, sin medida, sin reserva. Fecunda con tu palabra y con tu gracia nuestro yermo corazón, para que se manifieste tu reino en nuestro mundo. Amén. La primera lectura de este día es de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 8, del 1 al 9, y el Salmo responsorial, Salmo 145, y el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 43 al 48. El canto de inicio es Si yo no tengo amor, página 46. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de la salvación
según San Mateo, capítulo 5, versos 43-48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tus enemigos? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, rueguen por los que los persiguen y calumnian para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos siempre la cita bíblica de la primera lectura de la segunda carta de Corintios de Pablo, 8:1-9. Encontramos el contenido, el punto central que pone Pablo a la comunidad. Cristo se hizo pobre por ustedes. Debemos preguntarnos qué significa esa palabra, Cristo se hizo pobre por ustedes. ¿Qué sentido nos da para nosotros en nuestra vida Cristo? Pablo pide a los cristianos de Corintio, ¿qué le pide? Que participen con la benevolencia, con la generosidad en la colecta que se está organizando a favor de la comunidad de Jerusalén. Importante lo que Pablo está hablando sobre la ofrenda, podríamos decir, o la colaboración o la solidaridad. Les pone como ejemplo a los cristianos de Macedonia, en Grecia. Estos eran más pobres que los de Corinto, pero se esforzaron por encima de sus fuerzas a ayudar a los de la Iglesia Madre de Jerusalén. Qué importante es ayudarnos mutuamente, las parroquias, las comunidades, los sectores, todo. Y Pablo los pone como ejemplo de generosidad, bondad, la benevolencia. Pero más aún esto, queridos hermanos, esos cristianos tienen a la gloria el poder ayudar a otros más pobres y consideran no un favor que ellos hacen, sino un favor que se les hace a ellos, permitirles organizar esta colecta. No dieron los que tenían, se dieron a sí mismos. Pero hay otros ejemplos, todavía, dice Pablo, más expresivo, y el mismo Jesús que, siendo rico, se hizo pobre para que ustedes con su pobreza se hagan ricos. Lo mismo deberían hacerlo los de Corintio, que ya se distingue por otras cosas, su fe, su sabiduría y la gratuidad o gratitud que deben sentir por Pablo. Queridos hermanos, esta carta que Pablo dirige a la comunidad cristiana, a la comunidad que nace de la fe, prescindiendo de una extensa sección todavía, los hechos y los tumultos, las emociones y los afectos, confiados por el apóstol Pablo a la comunidad eclesial de Corinto. Se detiene únicamente con el texto de la colecta, emprendida en favor de los hermanos en Jerusalén. La perícopa contiene un acontecimiento de solidaridad, ejemplar para la organización y
de la generosidad. ¿Ya? Además, el texto, he oído, la pequeña comunidad había iniciado su propia aventura evangélica, poniendo voluntariamente en común los bienes de cada uno de los hermanos, de suerte que no hubiera necesitado entre ellos. Podemos confrontar los Hechos 2, 44, versículo siguiente, y 4, capítulo, versos 32 al 34. Pero el apagado fervor y los condicionamientos de la organización habían agravado en tanto la situación económica y de la comunidad. Hechos 5:1. Y luego, también en el año 58 hubo una carestía en Judea. 10 años antes había habido otra. Por eso la comunidad cristiana que había entre los paganos acudieron en ayuda de sus hermanos y hermanas de Jerusalén, con el fruto de una conmovedora colecta. Entre los organizadores sobresalieron Pablo y Tito. Pablo subirá en persona a Jerusalén, pero también cuando habla pues de subir personalmente a Jerusalén, dice Pablo que al cabo de muchos años vino a mi nación para traer limosna. Vine a mi nación para traer limosna. Hechos 24:17. Y luego continúa diciéndonos Pablo, ¿ya? O sea, esas palabras, ¿ya? Entre los organizadores, pues estaba pues Pablo y Tito. Tito, discípulo del apóstol, hermano queridísimo, había sido enviado también a Corinto para implicar también a esa comunidad en la colecta, obra generosa que él mismo había comenzado, al decir del mismo apóstol. ¿Cuál era el método sugerido por Pablo a los corintios y también a otras comunidades? Se mueve entre la razón pedagógica, la sensatez económica, que los domingos aporte cada uno lo que haya podido ahorrar. 1 Corintios 16:2. Las razones proceden de una convencida comunión de bienes. Los hermanos de Macedonia y Acaya han tenido el bien de hacer una colecta en favor de los creyentes necesitados de Jerusalén. Han tenido el bien, aunque en realidad se trataba de una deuda, pues si los paganos han participado de sus bienes espirituales, justo es lo que ayuden en lo material. El apóstol insiste confiado en que la colecta de frutos también en la comunidad de Corinto, aduciendo razones de comunión eclesial, de comunión de bienes y testimonio, gratitud con Cristo, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a la comunidad. Queridos hermanos, el Evangelio que hoy nos propone la lectura de este día martes 15 de junio, ¿ya? Por eso nos hace ver hoy Mateo siguiendo las bienaventuranzas. O sea, es uno de los pasajes muy importantes para la vida cristiana, para la vida de la iglesia, para la comunidad. Mateo en el capítulo 5, 43-48, tiene una palabra muy significativa: amen a sus enemigos. ¿Qué piensan ustedes de esas palabras en sus corazones, en su vida cristiana? Amen a sus enemigos. ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos? Preguntémonos. ¿Cuántas personas
están llenas pues, de odio, de resentimiento, de venganza, ¿verdad? De ira, etc. En el Sermón de la Montaña, Mateo sigue diciéndonos, pues, y sigue Jesús contraponiendo la ley antigua con su nuevo estilo de vida, esta vez en cuanto al amor a los enemigos. La primera consigna, amarás a tu prójimo, sí que estaba en el Antiguo Testamento. Y la segunda es aborrecerán a tus enemigos. No la encontramos en ningún libro, pero se ve que era la interpretación popular completamente complementaria de la anterior. Vemos pues a Jesús corrige esta interpretación. Sus seguidores deberán amar también a los enemigos, o sea, a los que no sean de su familia o de su pueblo o de su gusto. Acordémonos hoy, y quisiera compartirla, como nuestro pastor santo, San Óscar Arnulfo Romero, ya, él en su pastoreo como obispo de esta arquidiócesis, él amó a los enemigos, perdonó a los enemigos. Él es el ejemplo para nosotros también, como muchas otras personas que han dado la vida por el Evangelio, por la fe, porque comprendieron lo que era el amor de Dios para con el prójimo como a sí mismo, para con los que no los querían, los que calumniaban, los que les señalaban. Por eso San Óscar Romero, el llamado era la conversión, el amor, el perdón, la reconciliación. Pero también el texto del Evangelio nos dice saludar a los que nos saludan, lo hacen todos. Amar a los que nos aman es algo espontáneo, no tiene ningún mérito. Lo que ha de caracterizar a los cristianos es algo extraordinario. Saludar a los que no nos saludan y amar a los enemigos, hacer el bien a los que nos aborrecen. Jesús pone por delante como modelo nada menos que a Dios. Así serán los hijos de su Padre, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia, y justos e injustos sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Hoy la perícopa de hoy está traducida, queridos hermanos, a partir del texto griego no original. Este texto contiene vocablos que permiten lecturas con distintos matices, que complementan o precisamente el pensamiento que indujo a Jesús a hablar de aquel modo, así como el mensaje que los discípulos intentan metabolizar. El dicho, ama a tu prójimo y odia a tus enemigos, no se encuentra con tal al pie de la letra en la Sagrada Escritura o en la Escritura veterotestamentaria. Amar al prójimo es verdaderamente un mandamiento de Yahvé. Levítico capítulo 19, verso 18. Y fue ratificado también por Jesús como grande, por ser semejante al de amar a Dios. Mateo 22, 37, 40. Amar, hermano, ¿qué significa amar? Es la traducción del verbo griego ágapo, que significa también tratar con efecto, acoger con afabilidad,
gozar con el otro. Por eso el vocabulario neotestamentario recuerda el sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo del amor? El ágape, que es uno de los nombres de Dios. Primera de Juan 4:8. Y el prójimo, ¿quién es el prójimo? Es aquel que está cerca, que está al lado y al mismo tiempo. Tenemos al lado a nuestro prójimo, nuestro hermano. Pero también viene otra palabra, odiar al enemigo. En cambio, no se encuentra en ningún repertorio de pasajes paralelo ni de concordancia. Pero en el Antiguo Testamento y la cultura del pueblo de Israel no se mostraban prodigios. Es cierto, en frase tierna con los enemigos, pero tampoco instigaban al odio permanente con expresiones procedentes del durismo, verbo, odiar. Los comportamientos oscilaban entre la tolerancia y la solidaridad en el extranjero, del que no obstante era preciso defenderse, de vez en cuando desencadenado incluso de la guerra, las hostilidades, devastaciones que llegaban hasta el exterminio. Podemos ver Josué 6, ¿ya? Suerte emblemática corregida por Jericó. El sustantivo griego que traducimos por enemigo significa también odiado, aquel que odia. Por consiguiente, una interpretación menos drástica y más acorde con la mentalidad bíblica veterotestamentaria. Global podría ser odia a quien te odia, una variante en el mundo afectivo y motivacional de la ley del talión. Hermano, en consecuencia de todo esto, odiar podría significar no te preocupes de amar a los extranjeros, a los gojim. No te involucres con ellos, dales larga. Vemos ahí el proyecto de Jesús. ¿Cuál es el proyecto de Jesús? Que lleva a cabo un forzamiento lexical en su aforismo y lo justifica pedagógicamente. Pretende invalidar y superar la mentalidad de hostilidad, desinterés, así como los matices conectados con ella. El proyecto se fundamenta en un solo verbo, ama, o sea, ágape. ¿Vean? El sustantivo enemigo sigue formando parte de un vocabulario, pero sin embargo el discípulo no ha de ser enemigo de nadie, ni nosotros como cristianos ni bautizados. Pero qué difícil es, hermano. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos resentimiento, odio, venganza, etcétera? Desde su punto de vista, nadie ha de ser enemigo, aunque el otro quiera seguir siendo enemigo y seguir odiando. Queridos hermanos, la palabra de Dios pues nos invita a eso. Podríamos decirle al Señor, pues, Señor, gracias por tu misericordia, que se muestra benéfica conmigo cuando me ve bueno y cuando me ve malvado. Señor, recompensa como yo no sé hacer a todos los que me aman. Me hacen bien, reconcilian conmigo a quienes me persiguen y me odian. Señor, acrece el conocimiento y el testimonio de la gracia de Jesucristo, que de rico como era en cuanto Hijo de Dios, se hizo pobre por mí, para que yo llegara a ser rico, por medio de su empobrecimiento como hombre. Escúchanos, Señor.
para que te alabemos mientras vivamos. ¿Ya? Meditemos qué me dice el texto hoy a mí. Es una llamada a la generosidad que nos hace ver hoy el Evangelio, la carta de Pablo a los Corintios, para con los que son más pobres que nosotros en algo. Interroguémonos todos. ¿Somos solidarios con los demás o nos encerramos en nosotros mismos? Seguro que poseemos en cierta abundancia algunas clases de bienes materiales, culturales, espirituales. ¿Somos generosos en compartirlos con los demás? Eso puede pedírsenos en la sociedad o en la iglesia, cuando se nos pide que colaboremos con nuestros aportes de dinero o de trabajo, o en los proyectos de la comunidad. Como vemos hoy, pues, en nuestra parroquia, nuestra comunidad parroquial Cristo Salvador, estamos, pues, es un ejemplo ahorita actualmente. Estamos siempre en el proyecto de continuar, de terminar lo que falta del muro. ¿Ya? O sea que debemos pensar, pues, en dar con alegría, en dar desde la pobreza para la casa de Dios. ¿Ya? Debemos ponernos la mano en la conciencia. Yo sé que nuestra situación económica no está bien, ¿ya? Pero por lo menos seamos como aquella viuda que dio lo que tenía ella, todo lo que tenía, dos monedas que echó, ¿ya?, a la alcancía. Queridos hermanos, pensemos en que Dios es un Padre de bondad, benévolo, de generosidad, pero también de solidaridad. Y nosotros, ¿por qué no podemos imitar a Dios? Que sea algo que tú tienes, ¿ya?, para poder, pues, tener la casa de Dios como Él quiere. ¿Cuántas cosas Dios te da a ti en tu vida? ¿Cuántas cosas has recibido de Dios? Aunque sea la cosa más insignificativa, pero Dios te lo ha dado. Por ejemplo, la vida, ¿ya?, etcétera. O sea, o en nuestra propia familia o comunidad, porque siempre hay alguien que necesita alguna clase de ayuda. Deberíamos practicar mucho más decididamente la comunicación cristiana de bienes. Pensar en el bien común, no en plan de limosna, como Cristo, que no dio limosna, sino que se entregó totalmente. Como los de Macedonia, que según Pablo se dieron a sí mismos haciendo lo que podían y más de lo que podían. La actitud, la apertura y la solidaridad con los demás debe caracterizar a los seguidores de Jesús. El que mejor ha imitado a Dios Padre es Jesús mismo. Si por alguien mostró preferencia, fue por los pobres, los débiles, los marginados, por la sociedad, los pecadores, y al final entregó su vida por todos y murió perdonándonos a los mismos que lo crucificaban. En nuestra pequeña historia de cada día caben, por desgracia, la distinción de personas, por simpatía e intereses, la rencilla, la indiferencia sostenida, el rencor hacia quienes nos parece que no nos miran bien. Eso tenemos nosotros interiormente en nuestra vida como cristianos. Por eso hagamos un examen de conciencia cada día, ¿ya?, y
y podemos pues dialogar con aquel hermano pues que está resentido o está pues un poco alejado de las cosas de Dios por el antitestimonio de uno. Tenemos un campo de examen y de propósito y al leer esta recomendación de Jesús. Queridos hermanos, tal vez lo primero que tenemos que hacer es perdonar a los otros. Es eso, el que sean otros con su carácter, su manilla, sus opiniones, su forma de ser. Nos encontramos con personas de otra cultura, edad y formación y a veces de raza, la situación social diferente. Entonces, en cuanto tenemos que recordar la consigna de amar a todos como el Padre, como Cristo, porque cuando nos resulta simpático, no hace falta recordar ninguna consigna. Reflexionemos. El gesto de paz que hacemos antes de ir a comulgar, preguntémonos, ¿lo restringimos mentalmente solo para los amigos y los que congenian con nosotros? ¿O lo entendemos como gesto simbólico de que a lo largo de la jornada pondremos buenas caras a todos? Oremos. Dios Padre bondadoso, que das tu sol a buenos y malos, haznos semejante a ti para que reflejemos tu amor a todos. Suscita, Señor, muchos testigos de la no violencia, cambia el corazón de los poderosos para que sean justos. Amén. El Señor esté con ustedes, con su espíritu. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, deseándole pues un buen día, martes, que el Señor pues me les bendiga y pongamos en práctica el amor para con el prójimo, para con aquel hermano que tal vez estamos muy aislados, muy lejos. Les deseo pues a todos que pasen un buen día, un buen tiempo pues para poder reflexionar. Tu párroco, Padre Joaquín Alonso Álvarez, párroco de la parroquia Cristo Salvador. Pasen buen día. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que a otro pueda ser feliz, buscando lo que a otro pueda ser feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar.